Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que lo estén viendo. Un gustazo de mi parte poder aportar un poquitito a la formación de ustedes en todo este camino. Este tema es un poquito, eh, creo que extenso, pero bastante conocido por ustedes. No sé qué tanto de nuevo vamos a aprender, pero espero que algo logremos sacar de esto. Son temas que me imagino que ustedes ya han tenido mucha exposición hacia esto y han tenido que manejar muchos pacientes con esas patologías. Probablemente ya manejan la mayoría de los conceptos. Vamos a hacer una revisión rápida de la formación de litos, los tipos de litos y después de eso ya vamos a entrar en materia. Entonces, espero que sea muy provechosa. eh, y de nuevo un gusto poder ser parte de su formación. Con respecto a la generalidad de la patología litiásica, bueno, tienen que saber que es una enfermedad sumamente prevalente. Se dice que aproximadamente el 12% de la población de Estados Unidos presenta al menos colelitiasis y se ha visto un claro aumento por la epidemia de obesidad, de todo el síndrome metabólico y el estilo de vida, la alimentación occidental, a lo que los ticos cada vez nos estamos pareciendo más. Entonces, si seguimos por este camino, probablemente se va a ver cada vez más frecuente esto. De hecho, lo que vemos. Se dice que aproximadamente 1 millón de diagnósticos nuevos solo en Estados Unidos por año se ven. Y los costos son billonarios, claramente, tanto por el manejo de los casos sencillos como las complicaciones que puede generar esta enfermedad. Siempre las mujeres son más favorecidas, en este caso tienen una predisposición más asociada a un asunto hormonal, ¿verdad? Los estrógenos pueden favorecer la hipersecreción de colesterol hacia la bilis, eh, y eso ahorita lo vamos a mencionar, pero con respecto a los hombres, entre los 30 y 40 años, siempre las mujeres van a hacer una diferencia importante, van a ser mayores, pero luego esta diferencia tiende a disminuir. Sí hay diferencias marcadas en la incidencia que vemos en poblaciones, entonces creemos que existe un rol crucial de los factores genéticos sobre la manifestación de este tipo de enfermedades. Ahora, los tipos de delitos que podemos encontrar los podemos dividir en la composición, su composición química y su apariencia macroscópica o según la localización. Y ambos nos dan pistas importantes del origen. Los litos de colesterol y mixtos abarcan como el 75% de todos los litos, dependiendo de donde lo lean. Alguna gente pone un poco más inclusive. Los litos de colesterol puro son aquellos que tienen más del 50% de colesterol. Entre un 30 y un 50% de colesterol se le llamarían mixtos y menos de 30% de colesterol ya son lo que vemos con los litos de pigmentos. Los litos de pigmentos involucran una cuarta parte casi de los litos y la mayoría son litos negros. Ahorita vamos a distinguirlos y ver la diferencia entre ellos. Eh, y un 4.5% más o menos litos cafés. Hay algunos litos raros, como litos de carbonato de calcio, litos de ácidos grasos y calcio, que son menos frecuentes de encontrar. Y basados en su localización, podemos dividirlos en intrahepáticos, que la gran mayoría van a ser de pigmento café, ahorita vamos a ver por qué, y los vesiculares, que son claramente los más frecuentes, y claramente más es colesterol y menos, pero que aún podemos encontrar el pigmento negro. Y a nivel del colédoco o el conducto biliar o los conductos biliares podemos encontrar litos que son secundarios cuando viajan desde la vesícula o primarios cuando se forman dentro del colédoco. Y ahí vamos a ver que lo más frecuente en los primarios son los litos de pigmento café, eh, que son aquellos que dependen de la colonización bacteriana. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Okay, vamos a hablar un poco de la composición de la bilis. La bilis normalmente está compuesta por colesterol, fosfolípidos, sales biliares, proteínas, siendo el mayor componente de las sales biliares, un 68% aproximadamente, un solo 4% de colesterol, pero vean que la cantidad, a pesar de ser pequeña, es fundamental para mantener un balance y evitar la precipitación. 95% de los esteroles en la bilis es colesterol, solo un 5% son esteroles restantes, precursores de colesterol o esteroles de la dieta. Y los fosfolípidos, el 95% va a ser lecitina. De las sales biliares tenemos primarias y secundarias. Las primarias son los productos del catabolismo hepático del colesterol, el colato y el quenodeoxicolato, siempre me cuesta decirlo.
Y las secundarias ya son derivadas de las primarias, pero por acción bacteriana a nivel lumen intestinal se produce uso de soxicolato, desoxicolato y litocolato. Ahora, ok, bueno, entonces, ¿por qué se forman los litos de colesterol? Que van a ser como nuestro principal actor alrededor de todas estas patologías. Los litos de colesterol se forman principalmente por la sobresaturación de colesterol en la bilis, y esto se da por la interacción de múltiples factores. Puede existir una predisposición genética por alteraciones de transportadores de lípidos o enzimas dentro de la vía de formación de colesterol. También pueden haber factores intestinales que pueden favorecer a la pérdida de ácidos biliares y que esto haga que la bilis se vuelva más litógena. Recordemos que la bilis tiene que tener una proporción y existen unas fases de balance en donde la bilis va a ser líquida y otros donde puede tender a precipitar. Eso lo van a poder leer con más detalle en el Schlesinger. Sin embargo, esto es algo que es importante saber, más a menos de que lo vayamos a enfocar en investigación. Probablemente en la clínica no vaya a hacer mucha diferencia, excepto por algunos detalles que luego vamos a ver, que sí es importante que ustedes manejen. Ahora, básicamente la hipótesis propuesta es que la hipersecreción hepática de colesterol biliar hacia la bilis es el defecto primario y el resultado en parte de una predisposición genética compleja. Los efectos posteriores pueden incluir ya factores como la hipomotilidad de la vesícula, que genera estasis y que es un paso inicial o tal vez adjunto a la sobresaturación que favorece la precipitación, y así como el balance que puede existir entre factores de antinucleación y nucleación, que es ya los pasos donde se generan las estructuras iniciales que van a formar eventualmente el cálculo. Y esto usualmente es en combinación con las glicoproteínas del moco que se produce a nivel vesicular y algunas proteínas termolábiles que van a estimular nucleación. Y hay otros factores como apolipoproteínas o vesículas de lecitina que pueden ayudar a inhibir la nucleación. Entonces, aquí por ejemplo se ponen tres ejemplos. El aumento de la actividad de esta enzima, esta reductasa, que es esencial en la vía de formación del colesterol a nivel hepático, hace que se produzca más colesterol y se genere un desbalance, donde va a haber más colesterol que ácidos biliares o lecitina, y eso puede generar una sobresaturación de la bilis. Otro ejemplo sería la disminución de la actividad de esta enzima que se encarga de la síntesis de ácidos biliares, y de nuevo va a generarnos una bilis donde la cantidad de ácidos biliares no va a ser suficiente para lograr solubilizar todo el colesterol y va a generar una bilis que es más litógena. Lo mismo sucede cuando hay menos secreción de fosfolípidos. En este caso, a través que muchos son excretados a los canalículos a través de un transportador llamado MDR3, que codifica la bomba de exportación de fosfolípidos en la membrana canalicular del hepatocito, y eso puede originar una deficiente secreción de fosfolípidos. Con eso ocurre la sobresaturación del colesterol y la formación de cálculos. En general, esos son como los pasos más importantes. Aquí también podemos ver en este esquema que los cálculos biliares de colesterol se desarrollan en la vesícula biliar, principalmente por la bilis sobresaturada de colesterol, como mencionábamos, que luego precipita formando micelas y vesículas inicialmente, esas estructuras que hablábamos intermedios, que luego van a formar vesículas multilaminares en la capa de gel mucinoso, que es esa mucina producido por la mucosa de la vesícula biliar, y posteriormente esto va a llevar a formar cristales de monohidrato de colesterol que se agregan en el gel de la mucina, formando lodo biliar o barro biliar, para luego terminar formando litos. Básicamente voy a recordar lo mismo.
Ok, entonces vamos a mencionar algunos de los factores de riesgo ya conocidos para la formación de litos de colesterol específicamente. La edad y el género, no hablamos que mujeres, casi en todas las edades tienen 2 veces más riesgo de tener litos de colesterol que los hombres, y esto usualmente está asociado a la presencia de hormonas sexuales femeninas que generan algunas diferencias en el metabolismo del colesterol, aumentando la secreción hepática del colesterol biliar. Aproximadamente el 50% de las mujeres mayores de 70 años tienen litos en su vesícula. Y esto aumenta, la prevalencia de los litos aumenta linealmente con la edad en tanto mujeres como hombres, porque hay un aumento en la tasa de secreción hepática del colesterol biliar. La dieta, por supuesto, ¿verdad? Dieta occidental, una dieta alta en grasas saturadas, carbohidratos refinados, colesterol, proteína, sal y baja en fibra, pero es un factor predisponente. Y el embarazo y la paridad aquí, tanto por los episodios de elevación de estrógenos, ¿verdad? Durante el embarazo, y la motilidad vesicular disminuida o alterada por la progesterona, que tiene un efecto relajante sobre el músculo liso. El riesgo aumenta durante la gestación paralelo al aumento de los estrógenos, ya que es por la estimulación hormonal de estos estrógenos a nivel hepático que se aumenta la captación de LDL, y ahorita lo vamos a mencionar de nuevo. Eh, pero obviamente si tienen más gestaciones, más tiene riesgo de formación de litos. Con respecto a la pérdida de peso, la pérdida de peso acelerada de los periodos largos de ayuno son factores conocidos predisponentes a la formación de litos. Esto hace que exista un aumento en la secreción biliar de colesterol, un aumento en la producción de mucina, y al tener una motilidad alterada, tanto en pacientes con pérdida de peso acelerada como pacientes con NP, por ejemplo, rápidamente se forma barro biliar. Se ha visto que hasta 3 semanas son suficientes para la formación de barro biliar en pacientes con nutrición parenteral total, que el 45% de los pacientes presentan litos luego de 3 a 4 meses de tener nutrición parenteral. Se ha mencionado que, por cierto, la utilización de ursodiol es eficiente en el escenario de la pérdida de peso acelerada como profilaxis. Sin embargo, las guías no lo agregan todavía. Y también conocido que lesiones de la médula espinal, la causa es desconocida, pero sí se ve una mayor incidencia en sus pacientes de formación de litos. Ok, los fármacos, dentro de esto los estrógenos, que como ya mencionamos ahorita en las mujeres, es un factor muy importante de aumento del riesgo, y se ha visto que mujeres que consumen anticonceptivos orales tienen 2 veces más prevalencia de litos de colesterol. Esto se da por una estimulación a nivel del receptor alfa hepático en la vía SRBP2, que es la vía biosintética del colesterol. Eh, Eso genera un aumento de secreción hepática de colesterol recién sintetizado y una sobresaturación de la bilis. Hay un descenso del LDL plasmático por un aumento en la captación hepática por mayor expresión del receptor, y un aumento en la secreción hacia la bilis. Eso asociado a que también produce una disminución de la motilidad vesicular. Entonces, sabiendo lo que ya sabemos, entendemos por qué los estrógenos pueden favorecer la formación de litos. El octreotide también es un factor de riesgo conocido, y la ceftriaxona, que de hecho logra concentraciones de 100 a 200 veces más a nivel biliar que a nivel plasmático, y eso a veces hace que forme sales insolubles con el calcio y puede formar litos, que por dicha resuelve una vez que se suspende el medicamento. Otros factores como normalidad de los lípidos, se ha visto que la HDL correlaciona de forma inversa con la presencia de litos, porque personas con alto HDL usualmente tienen baja incidencia de formación de litos de colesterol. En cambio, los pacientes con altos triglicéridos aumenta la prevalencia de litos. El LDL y el colesterol total plasmáticos
elevados no son factores de riesgo, eso es muy importante. No que el colesterol total elevado no pueda ser un factor de riesgo, pero no se ha demostrado una relación entre los niveles plasmáticos y las personas con litos de colesterol. Las enfermedades, dentro de enfermedades sistémicas que son factores de riesgo, la obesidad y la resistencia a la insulina, mucho de lo que ya se ha mencionado, pueden tener pacientes con mayor actividad de la HMG-CoA reductasa y síntesis hepática de colesterol aumentada, y también se ha descrito hipomotilidad vesicular en sus pacientes. Enfermedades del hilo distal, por ejemplo, enfermedad de Crohn o restricciones quirúrgicas, genera una pérdida de los transportadores de sales biliares a nivel del segmento de intestino que se pierde, entonces hay un exceso de la excreción fecal de sales biliares y el pool de sales biliares se vuelve pequeño. Eso genera una gran disminución de la secreción hepática de sales biliares y una disminución de la solubilidad del colesterol en la bilis, porque como vimos antes, menos secreción de sales biliares, uno se vuelve una bilis más litógena. Y digamos, clásicamente se han mencionado estos 5 principales riesgos como más una mnemotecnia gringa, pero importante, puede ayudar a recordar los factores principales. FAIR, que es más pacientes caucásicos, FAT, más de 30 de IMC, y pacientes con hiperlipidemias, principalmente hipertrigliceridemias, ¿verdad? Females, fértiles que tengan uno o más hijos, ¿verdad? Ya hemos hablado de que las gestaciones aumentan el riesgo, y mayores de 40 años. Entonces, fair, fat, female, fertile y 40, para que lo tengan ahí. Con respecto a los factores protectores, las estatinas, y bueno, algunos hipolipemiantes, vamos a ver que no todos, los fibratos son más bien un factor de riesgo de formación de delitos, pero en general las estatinas que son inhibidoras de la HMG o CoA reductasa, que vimos que es una enzima esencial en la formación de colesterol a nivel hepático, al inhibirse por la estatina, pues sí disminuye el índice de saturación de colesterol de la bilis, pero no se ha logrado tener suficiente evidencia como para recomendar su uso para el manejo, la terapia o la prevención de delitos. Sin embargo, sí se ha visto que las estatinas disminuyen o están asociadas a una disminución del riesgo de necesitar colecistectomía en pacientes con colelitiasis. El ácido ascórbico, vitamina C, algunos estudios observacionales, retrospectivos, donde se han valorado encuestas y se han visto ahí algunos niveles, que sí son estudios grandes de 7.000 mujeres y 6.000 hombres, pero que lo que se vio fue que al menos en mujeres, no en hombres, cada aumento cada desviación estándar de aumento del nivel del ácido ascórbico sérico estaba asociado con un 13% de disminución de la prevalencia de enfermedad por litos. Entonces, pues parece que existe una asociación, no hay evidencia, el nivel de evidencia es muy bajo, como ahí se los pongo. Y el café se ha visto que en 2 a 3 tazas diarias pueden disminuir aproximadamente un 40% del riesgo, y mayor consumo y mayor beneficio, pero no aplica para el café descafeinado. Ok, ahora un poco de los litos de pigmento. Los litos de pigmento resultan de anormalidades usualmente en el metabolismo de la bilirrubina, y se da por precipitación de la bilirrubina. En este caso sería como el análogo del colesterol, se da una saturación de la bilis con bilirrubina no conjugada específicamente. Los pigmentos biliares se suman a la matriz de glicoproteínas de la mucina en ambos tipos de pigmento, de litos de pigmento, tanto los cafés como los negros, y se diferencian en realidad por la estructura molecular de los pigmentos de bilirrubinato de calcio, que uno presenta un polímero altamente reticulado, que son los negros, y los otros es una estructura un poco menos compleja. Y vamos
Bueno, algunas particularidades de los litos de pigmento es, por ejemplo, los litos de pigmento negros se forman a nivel de la vesícula, en vesículas no infectadas, en pacientes con anemias hemolíticas crónicas, eritropoyesis ineficaz, alteraciones en el hilo distal, ya sea por enfermedades inflamatorias como Crohn o resecciones ciliares quirúrgicas, y en cirrosis hepática. Eh, Esas condiciones pues hacen que aumente la cantidad de sales biliares colónicas como previamente mencionamos, y estas sales biliares colónicas aumentadas favorecen la solubilización de la bilirrubina no conjugada y por ende su absorción y aumento en la concentración de la bilirrubina a nivel de la bilis, que va a precipitar como bilirrubinato de calcio. Además, el 20% de del peso de estas litos de pigmento es por la matriz de mucina, de proteínas de mucina. Eh, por su parte, los litos de pigmento café tienen usualmente, bueno, el nombre color café rojizo, café oscuro, suelen no ser brillantes, irregulares o formar moldes de los conductos, tienden a ser más suaves como barro, y es más frecuentemente visto a nivel de conductos biliares. Intrahepáticos son de los más frecuentes, de hecho, pero se pueden formar en cualquier parte. También se pueden formar en la vesícula, no es que no se puedan formar, pero son menos frecuentes. Y usualmente tienen un componente de estasis de fondo asociado a colonización bacteriana o infección de la vía biliar, que podría darse fuera de un cuadro de colangitis o dentro de un cuadro de colangitis. Y en estos casos, bueno, pues se da mucho por la acción de la beta-glucuronidasa bacteriana, que va a actuar sobre el glucurónido de la bilirrubina y lo va a pasar a bilirrubina no conjugada y ácido glucurónico. Que después de esta bilirrubina no conjugada se sumaría el calcio y es el método por el cual llegaría a formar bilirrubinato de calcio, del cual se componen estos tipos de litos. Este esquema nos representa la historia natural de la enfermedad por litos. El 75% se mantendrán asintomáticos por el resto de su vida, un 20% pueden presentar episodios de dolor biliar intermitente. Si esa obstrucción a nivel del cístico se mantiene durante el tiempo suficiente, puede llegar a generar una colecistitis aguda. Y si esa compresión a nivel del cístico llega a afectar el hepático común, ya sea comprimiendo o fistulizando hacia él, eso le llamamos un síndrome de Medici, que se ve en el 0.1% de los casos. Y en un 5% de los casos podemos tener migración del lito hacia la vía biliar y producir dolor biliar o el riesgo de colangitis o pancreatitis biliar aguda. Eh, una complicación infrecuente, pero que también encontramos, es la fistulización del litus desde la vesícula hacia el duodeno, generando una fístula colecistentérica, que puede generar un hilio biliar o en algunos casos más raros la impactación del lito a nivel del duodeno, simulando un síndrome pilórico o una obstrucción de la salida del, del estómago y todas las manifestaciones clínicas asociadas. Es infrecuente, llamado síndrome de Uveret. Ni idea si lo estoy pronunciando bien, pero bueno. Ok, con respecto a la colitis asintomática, ya cuando la persona empieza a presentar dolor biliar como tal, la tasa de desarrollo de síntomas en los pacientes asintomáticos es de un 10 a un 20% en 10 años, o sea, un 2% por año más o menos desarrollan síntomas. El dolor visceral, el dolor biliar es visceral y por definición es mal localizado. Eh, Esto de que siempre tiene que ser el hipocondrio derecho, pues no es siempre así. Lo típico y lo más frecuente que uno encuentra, pero no es definitivamente algo que deba de ser así, es que es en epigastrio o hipocondrio derecho. Y el 50% del dolor irradia a la escápula o al hombro derecho. Puede ser postprandial, más la mayoría de los eventos no lo son. Eh, Sin embargo, lo que muchas veces nos hace ya sospechar que esa es la causa. Eh, Usualmente tiene un aumento gradual por unos 15 minutos, una hora, y después hace un plató que puede durar una hora,
y luego mejorar lentamente. Algunos pueden durar más tiempo, pero si ya dura más de 6 horas, debe sospecharse que tiene un proceso de colecistitis y descartar con laboratorios para ver si cumple criterios, que ahora vamos a ver más eso. La recurrencia es de hasta un 50% por año luego del primer episodio, motivo por el cual una vez que ya hay síntomas ya tiene indicación de tratamiento. En este caso sería colecistectomía. La colecistitis crónica es un ente interesante porque se manifiesta igual que una colitis sintomática con dolor biliar, y la única diferencia es que ya existen cambios histológicos a nivel de la vesícula, donde existe fibrosis de la pared y un infiltrado inflamatorio crónico, muchas veces como cosa intacta, y se manifiesta, como les decía, con episodios recurrentes de dolor biliar. Y en ambas condiciones el tratamiento va a ser colecistectomía. Se ha propuesto la terapia de disolución con ácido ursodesoxicólico y la litotripsis corpórea, que vamos a mencionarlo rápidamente. Con respecto a la terapia de disolución, rápidamente, el fundamento va a ser revertir el trastorno que condujo a la formación de cálculos biliares en un inicio, o sea, la sobresaturación del colesterol de la bilis con colesterol. Y los cálculos de colesterol se disuelven si el medio circundante es capaz de solubilizar el colesterol de los cálculos. La velocidad de esto dependerá de varios factores. Las fuerzas termodinámicas, incluido el grado de saturación de la bilis y la concentración de ácido ursodesoxicólico en la bilis, que eso es el que vamos a apuntar con el tratamiento. Fuerzas cinéticas, incluida la agitación de la bilis, sin embargo prokinéticos no se han visto que sean efectivos, y la relación de superficie-volumen de las piedras. Por eso los litos pequeños son los que mejor responden a la terapia de disolución. Y este cuadro que viene aquí a la izquierda, pues son los criterios de selección para cuáles pacientes se beneficiarían de utilizar, o que son candidatos para utilizar y que sea con éxito la terapia de disolución, que sigue siendo igual baja. Pero, por ejemplo, tiene que tener una vesícula que sea funcional, que se pacifique, una colecistografía para documentar que esté el conducto cístico permeable, que la colesterografía demuestre un vaciamiento normal y que por ultrasonido funcional se logre ver cómo hay un buen vaciamiento después de una comida. Las piedras que se pueden obviamente diluir en este caso serían los litos de colesterol. Entonces tienen una forma de darse cuenta, es que sean piedras radiolúcidas que no se vean en la radiografía, o que sean isodencias o hipodencias con la bilis en el TAC, en ausencia de calcificaciones, y idealmente que sean menos de 6 milímetros, porque vemos que menos de 6 milímetros tiene un 70% de éxito. Menos de 10 el éxito es de un 49%, y ya más de 10 es solo de un 29%. Y algo importante es que tiene una recurrencia muy alta, un 50% recurren a 5 años y la mayoría en menos de 2 años ya han hecho recurrencia. Entonces eso no es una alternativa para todos, el paciente tiene que ser muy seleccionado y que de verdad no quiera operarse, ¿verdad? Pero al final de cuentas el tratamiento va a ser quirúrgico. Ahora, con respecto a la litotripsia extracorpórea con ondas de choque, el fundamento va a ser disminuir la relación de superficie-volumen entre los tres factores que vimos antes, porque usualmente lo que se hace es que se utiliza en conjunto con ursodiol, con ácido ursodesoxicólico, que aumenta así la eficacia de la terapia, disminuyendo el tamaño de los cálculos para permitir que los cálculos pequeños y los desechos pasen directamente desde la vesícula al intestino sin causar síntomas, o ese va a ser lo que se quiere buscar. En este caso está contraindicado en pacientes embarazadas o con anticoagulantes, y vemos que más o menos un 47-77% están libres de cálculos después de 6 meses, y después de un año un 68-84%. Hay más fallos terapéuticos y los cálculos son muy grandes, de más de 16 milímetros, son cálculos múltiples, o su densidad por TAC es superior a 84 unidades Hounsfield.
Hay múltiples efectos adversos, dentro de ellos dolor biliar, pancreatitis, menos de 2%, obstrucción del cístico, un 5%, petequias, hematuria o hematomas hepáticos también se han descrito. Y como vemos, los criterios de selección son muy similares a los de la terapia de disolución porque básicamente se usan en conjunto, pero son para pacientes muy seleccionados que, de nuevo, terapias que prácticamente ya no se recomiendan en las guías del todo. Ahora vamos a pasar con colecistitis, que sería nuestro segundo tema. Que la colecistitis es básicamente la complicación más frecuente de la enfermedad biliar. Ustedes bien lo saben, una inflamación de la pared de la vesícula que asocia a dolor abdominal, sensibilidad en hipocondrio derecho, fiebre, leucocitosis dentro de las manifestaciones clínicas. El 90% va a ser por obstrucción por litos, ¿verdad? Que es la colecistitis calculosa, la que más nos interesa el día de hoy. Hay un 10% que pueden presentar colecistitis en ausencia de litos, y a esto se le llama colecistitis acalculosa, que usualmente es más frecuente en pacientes críticamente enfermos y asocia una alta morbimortalidad. Y rápidamente, con respecto a la colecistitis acalculosa, pues obviamente tenemos una ausencia de litos. En algún momento se propuso el término colecistitis necrotizante en su lugar, que parece reflejaría mejor la etiología y la patología del pronóstico. Usualmente se ve más en adultos mayores, hombres muy enfermos, pacientes en recuperación por trauma, quemaduras. Se cree que la patogenia es asociada a isquemia, entonces se ha visto también manifestaciones en pacientes con vasculitis, por ejemplo, o enfermedades infecciosas, en adultos mayores con enfermedad vascular sistémica también. Y es algo que debemos de tener una alta sospecha, porque el diagnóstico usualmente suele ser tardío. Al no encontrarse litos, muchos lo descartan como una posibilidad, y hasta que ya es muy florida la clínica es que se diagnostica. Ahora, específicamente con respecto a la colecistitis calculosa aguda, vamos a mencionar un poquito acerca de eso. Que con respecto a la patogénesis de la colecistitis calculosa, la obstrucción a nivel cístico, la obstrucción crónica, va a generar estasis a nivel de la vesícula y de la bilis que hay dentro de la vesícula. Se cree que eso genera un daño a la mucosa que va a hacer que se produzca fosfolipasa A desde la mucosa dañada, y se ha visto que al menos en modelos animales la estasis no genera inflamación. Entonces se cree que debe haber un irritante luminal o trauma a la mucosa, o que probablemente se ha visto que al inyectar lisolecitina en modelos de ratones se generan todos estos cambios donde hay un aumento en la producción de prostaglandinas, aumento en la secreción proteica, disminución en la absorción de agua, y mayor daño a la mucosa, con toda la liberación de enzimas intracelulares y la activación de la cascada de mediadores inflamatorios, que va de nuevo a generar más daño a la mucosa. Entonces, es como vamos a ver, una cadena de eventos que todo empieza por la obstrucción a nivel del cuello de la vesícula. Posteriormente puede haber una sobreinfección, en el 50% de los casos, por bacterias, pero las bacterias no son las que generan así el proceso inflamatorio inicial, sino que es más por un proceso inflamatorio más asociado a la producción de prostaglandinas, motivo por el cual los antiinflamatorios, COX-2, COX-1, ayudan a COX-1 ayudan a disminuir los síntomas y la presión vesicular. Entonces, estamos ante un paciente con dolor abdominal y sospecha de colecistitis. Los criterios diagnósticos que vamos a utilizar son los criterios de Tokio, específicamente los criterios de Tokio actualizados en el 2018, que son las últimas guías, que fueron exactamente los mismos utilizados en el 2013, eso no se ha modificado. Y esto incluye tres factores. Uno, la inflamación o signos de inflamación local, dado por el signo de Murphy en la exploración, o por una masa en el hipocondrio derecho con dolor o sensibilidad en esa zona.
B sería un síntoma de respuesta inflamatoria sistémica, o sea, fiebre, elevación de PCR o leucocitosis. Y C serían hallazgos a nivel de imagen, o sea, imágenes por ultrasonido, lo más frecuentemente utilizado, o TAC también vamos a ver, donde se vean cambios característicos de colecistitis. Entonces, un criterio de A más un criterio de B, o un criterio de A más un criterio de C, nos puede dar un diagnóstico sospechoso. Uno de A, uno de B y uno de C nos da un diagnóstico definitivo. Ahora, en un paciente con este cuadro, dolor epigástrico, cuando derecho, fiebre, que hacemos una historia clínica, examen físico, que es siempre muy importante entender que la clínica manda y la clínica es la que muchas veces nos va a distinguir desde antes en si es un cuadro inflamatorio asociado a una colecistitis o más adelante vamos a ver coledocolitiasis, o si puede tener alguna otra causa neoplásica de fondo, por ejemplo, pacientes que no hacen dolor, como ya mencionamos antes. Ahora, en estos pacientes lo que vamos a ver es si tienen signos locales entiéndase lo que ya mencionamos, de signo de Murphy o dolor espontáneo a nivel de cuadro derecho, sensibilidad a una palpación de una masa, en este caso una vesícula hidrópica, por ejemplo, podría palparse debajo del reborde costal derecho y eso nos daría el criterio A. El criterio B, respuesta inflamatoria sistémica, y el C, los cambios que mencionaba con respecto a los estudios de imagen. El ultrasonido lo más frecuente sería una vesícula edematosa con paredes engrosadas de más de 4 milímetros, en donde se logra observar la impactación de la piedra a nivel del cuello, o el signo sonográfico de Murphy, que es igual dolor a la presión y la inspiración sobre el hipocondrio derecho sobre la vesícula, el líquido perivesicular, eh, dentro de otras que ahí tienen. Igual el engrosamiento se puede ver en el TAC, se puede ver líquido perivesicular también, y cambios en la densidad de la grasa perivesicular. Eh, la resonancia lo utilizamos menos, pero también es completamente útil para ver cambios inflamatorios que nos den uno más del C. Y esta evaluación hay que estarla constantemente repitiendo durante la evolución del paciente. Ok, entonces vamos a clasificar la severidad de la colecistitis utilizando los criterios de Tokio, que lo divide básicamente en tres grupos, 1, 2 y 3, 1 siendo leve, 2 moderado, 3 severo, y básicamente el 3 lo que va a asociar es daño, disfunción orgánica, ¿verdad? Ya va a tener disfunción cardiovascular, neurológica, respiratoria, renal, linfática o hematológica, ahí vienen los criterios. Y el grado 2 lo que tiene es una mayor afectación local sin daño orgánico, por ejemplo, colecitis gangrenosas, abscesos perivesiculares, abscesos hepáticos, peritonitis biliar. Aquí ocuparíamos cualquiera de los siguientes, ¿verdad? Inclusive una leucocitosis de más de 18.000 ya entraría como un grado 2. Igual acá arriba sería uno de los anteriores. Y el grado 1 simplemente no tienen criterios ni para 2 ni para 3. Entonces básicamente es un paciente que está por lo demás saludable, sin disfunción orgánica ni cambios inflamatorios en la vesícula, haciendo que en este caso ya sea una colecistectomía probablemente de bajo riesgo. Ahora, ¿de qué sirve clasificar la severidad de la colecistitis? Pues en realidad se ha visto que la predicción de pronóstico de mortalidad a 30 días se ve impactada por esta clasificación. Se ha visto que los pacientes con grado 3 tienen una mortalidad mayor a 30 días estadísticamente significativa. Además, la duración de la hospitalización también es mayor en pacientes con grado 3. Esto es cierto también estadísticamente significativo en múltiples estudios, como podemos verlo aquí en esta tabla. Y finalmente, también se ve una correlación con la conversión de colecistectomía laparoscópica abierta. Pues esto ya es un tema más quirúrgico, claramente
nosotros nos interesa menos, pero es importante saber, por ejemplo, que pacientes con grado 2 tienen, al tener más inflamación local, pues suele ser técnicamente más difícil y pueden necesitar colecistectomías parciales o conversión eh, a una colecistectomía abierta. Ahora, con respecto al manejo, que bueno, esto es más quirúrgico, claramente tenemos un poquito más de diferencia, un poquito más rápido en esto, pero el grado 1 básicamente se puede ser llevado a colecistectomía laparoscópica temprana, eh, porque en realidad son pacientes muy estables y mayor complicación, excepto que sea un paciente de muy alto riesgo quirúrgico, que ahí se utilizará el índice de comorbilidad de Charlson y el ASA-PS, que es el estado físico, la clasificación de ASA que utilizamos más frecuentemente. Si tiene un ASA clase 3 o mayor o un índice de más de 6, entonces en ese caso podría darse un manejo inicialmente con antibióticos y soporte, fluidoterapia, corrección de electrolitos, etcétera, y después ya cuando esté estable o se vuelva un mejor candidato quirúrgico, llevarlo a cirugía. Eso en los leves. Ahora en el grado 2 o la moderada, aquí pues dependerá mucho de la respuesta del paciente a antibióticos y al manejo de soporte general. Si el paciente tiene una buena respuesta, además contamos con equipo suficiente para una buena técnica de laparoscopía avanzada, se puede llevar el paciente a una laparoscopía urgente o temprana, a una colecistectomía laparoscópica, perdón. Eh, si el paciente no responde, eh, responde a los antibióticos, pero no tiene una buena condición de base, un ASA elevado, un índice de comorbilidad muy elevado, entonces se puede optar por un abordaje más tardío, más de una semana después, darle chance como que vamos a enfriarlo. Y en los pacientes que definitivamente no responden a pesar de antibióticos y soporte general para controlar la inflamación, si los pacientes no responden del todo, van a ser llevados de una vez a un drenaje de la vía biliar urgente y después secundariamente puede ser llevado a colecistectomía laparoscópica. En el grado 3 vamos a ver que dependerá de la presencia o no de algunos factores predictores negativos como disfunción renal, por ejemplo, o índices de comorbilidad muy altos, un ASA muy alto. Aquí siempre se maneja el ASA 3, pero se baja el índice de Charleston a 4 o más al ser pacientes mucho más enfermos, porque ya recordemos que tenemos pacientes con daño y disfunción orgánica. Si el paciente presenta, esto lo ponen FOSF, lo ponen como un fallo orgánico favorable, o sea que responde rápidamente después del internamiento, es reversible rápidamente y no tiene factores predictores y además contamos con un buen centro para la laparoscopía y tiene un buen estado físico, el paciente puede ser llevado, a pesar de ser un grado 3, a una colecistectomía laparoscópica temprana. Si el paciente no es candidato, tiene una recuperación rápida de su shock y no tiene factores predictores negativos, pero su condición no es buena, no tenemos las condiciones, debe de llevar a un drenaje urgente. Cualquier otro de los pacientes que tengan factores predictivos negativos o no responde bien al shock, el shock es persistente, tiene que ser llevado urgentemente a un drenaje de la vía biliar. Si después del drenaje el paciente tiene un buen estado físico, puede ser llevado a una colecistectomía electiva y si no, pues inclusive se podría vigilar solo con el drenaje. Ahora, ¿cuál es el momento? Ok, con respecto a cuál es el mejor momento para realizar la
colecistectomía, las guías de Tokio recomiendan que si el paciente es candidato quirúrgico, ya se ha dicho que es candidato quirúrgico, se propone cirugía temprana independientemente del tiempo que haya pasado al inicio de los síntomas. En las guías del 2013 se mencionaba que tenía que ser en las primeras 72 horas. Sin embargo, se ha visto que los beneficios alcanzan inclusive hasta la primera semana. Y entonces ellos ponen temprana como en la primera semana, desde la llegada del paciente o inicio de los síntomas, idealmente en las primeras 72 horas. Esto porque ha demostrado una menor tasa de mortalidad, complicaciones, incidencia de lesiones de la vía biliar, menor conversión a cirugía abierta y menor tiempo de hospitalización, por lo tanto un menor costo. Así que el tiempo adecuado sería en la primera semana o idealmente las primeras 72 horas, siempre y cuando el paciente sea considerado un buen candidato quirúrgico. Con respecto a la antibioticoterapia en la colecistitis, pues los pacientes con colecistitis en grado 1 y 2 se recomienda que la antibioticoterapia se lleve hasta 24 horas después de realizada la colecistectomía. Y en los grados 3 sí se sugiere que se cumplen por lo menos 7 días hasta 2 semanas si tuvieran bacterianos gram positivos. Y en algunos casos o condiciones específicas como perforación o cambios enfisematosos, necrosis de la vesícula, que sean evidentes durante la colecistectomía, se recomienda por lo menos llevar a 4 o 7 días el tratamiento antibiótico. Dentro de los esquemas, pues aquí les pongo los que se recomiendan en las guías. Sin embargo, sabemos que esto cambia según la disponibilidad y resistencias locales, pero siempre nosotros tenemos a basarnos mucho en esquemas basados en cefalosporinas. Con respecto a los métodos de drenaje vesicular, las guías de Tokio recomiendan el drenaje percutáneo transhepático realizado por radiólogo intervencionista. Esta opción muchas veces no la tenemos disponible. En nuestro centro se tiende a hacer más transpapilar el drenaje, ¿verdad? Colocar una zona nasobiliar o un stent doble pigtail o un stent metálico hacia la vesícula. No siempre es fácil de colocar, pero es una opción para hacer el drenaje en este tipo de pacientes. Y más recientemente pues se ha descrito la opción de colocar un LAMS guiado por ultrasonido desde el estómago o desde el duodeno, usualmente desde el estómago en la mayoría de los casos, y con un éxito técnico alto y técnicamente un poquito más complejo, requiere el personal especializado, por lo que las guías claramente mencionan más la opción percutánea como la primera opción, probablemente porque le sirva a mayor gente, pero el drenaje guiado por ultrasonido es muy bueno, es realmente, pues técnicamente no es tan complejo, es sencillo para quienes ya hacen ultrasonido, y la tasa de efectos adversos es menor que el resto, como podemos ver ahí en esa tabla. Algo importante aquí es que las guías no especifican el tiempo para el drenaje temprano, o sea, cuánto ya se menciona un drenaje temprano, pero bueno, sabemos que pacientes más graves, pues en las primeras horas, idealmente 24 48 horas del inicio de los síntomas. Ok, el siguiente tema sería la coledocolitiasis, que es la presencia de litos en el conducto biliar común. Estos pueden permanecer asintomáticos por años, inclusive puede haber migración silente al duodeno, pero ya una vez que encontramos uno hay que tratarlo por el alto riesgo de colangitis y pancreatitis que puede tener de no hacerse, ¿verdad? Los litos que encontramos en colédoco usualmente suelen ser del mismo tipo que los que hay en la vesícula, si tiene el paciente litos en la vesícula. Entonces, vemos que un 15% de las colelitiasis tienen también coledocolitiasis, pero el 95% de las coledocolitiasis tienen colelitiasis, y esas colelitiasis, el tipo de piedra suele ser el mismo tipo que hay en la vesícula, el que se encuentra en el conducto. Los litos de colesterol es igual a litos secundarios. Los litos de colesterol no se forman de forma primaria en el colédoco. Los litos de pigmento, en su mayoría, cuando se encuentran en el colédoco, son cafés, son litos primarios. Rara vez los negros migran desde la vesícula, no es imposible, pero es más raro. Y usualmente los litos de pigmento están asociados a estrecheces o a colangitis.
Algo aquí importante es que la esfinterotomía que realizamos en los pacientes con coledocolitis muchas veces también, como por sí sola, es un factor de riesgo para colonización bacteriana crónica del conducto biliar común y desconjugación de la bilirrubina y precipitación para la formación de pigmentos, de litos de pigmento café principalmente. De hecho, un estudio de las consecuencias a largo plazo de la esfinterotomía endoscópica en más de 400 pacientes, la frecuencia acumulada de cálculos recurrentes en las vías biliares fue de un 12% y todos los cálculos recurrentes eran del tipo de pigmento café, independientemente de la composición inicial que tuvieran los cálculos originales que lo llevaron a realizar la colestectomía previa o la CPR previa. Ahora, con respecto a los síntomas, pues muchas veces pueden ser asintomáticos, como mencionaba, pero cuando se presentan síntomas a veces son hasta difíciles de distinguir un episodio de dolor biliar. Tienen características muy similares, excepto cuando hay obstrucción. Cuando ya hay obstrucción vamos a tener ictericia. Y sin embargo, si la obstrucción es intermitente, el examen físico puede ser inclusive normal. El dolor biliar y luego el desarrollo de ictericia sugieren coledocolitiasis. Sin embargo, un paciente ictérico sin dolor más bien sugiere malignidad, al igual que bilirrubinas mayores a 15 miligramos por decilitro. Usualmente más de 15 es muy difícil encontrar una causa benigna por coledocolitiasis, porque a pesar de que se obstruyen, no llegan a tener esos niveles de obstrucción tan severos. Y lo otro que vemos en un laboratorio es que la fosfatasa se eleva primero que las bilirrubinas, pero la elevación de la fosfatasa no va a correlacionar con el grado de obstrucción, y eso es muy importante entenderlo. Una vez que hay obstrucción del colédoco, la presión intraductal obviamente se aumenta, ¿verdad? Lo normal es de un 10 a un 15 y el flujo biliar se disminuye desde que hay ya 15 centímetros de agua. Cuando llega a 30 el flujo se detiene y esta obstrucción puede generar, o este aumento de presión puede generar dilatación de la vía biliar, que eso lo vamos a ver en el 75% de los casos en el ultrasonido. Pacientes que tienen colangitis recurrentes es importante entender que pueden generar fibrosis del colédoco y no presentar dilatación a pesar de tener una obstrucción. La dilatación en algunos casos está ausente porque puede ser una obstrucción intermitente o de bajo grado que no esté generando todavía una dilatación. Entonces es importante entenderlo también, que un ultrasonido normal no descarta la posibilidad de coledocolitiasis. Y esto es también como muy operador dependiente, ¿verdad? Entonces eso es algo que tomar en cuenta. Ok, con respecto a coledocolitiasis, que esta sea una de las tablas más importantes de entender y aplicar y casi que memorizar. Al final siempre hay apps para hacerlo, pero es importante entenderlo y tenerlo muy presente. Que la Sociedad Americana en 2010 hizo las guías para el rol del manejo o el rol de la endoscopía en el manejo de la coledocolitiasis y metió criterios predictores que luego fueron modificados en 2019 y estos son los que le presento acá. Como predictores de alto riesgo de coledocolitiasis, tenemos la visualización de un lito en el colédoco por ultrasonido, la presencia de colangitis ascendente clínica ya diagnosticada con los criterios que vamos a ver más adelante, o bilirrubina mayor de 4 miligramos por decilitro y dilatación de la vía biliar en el ultrasonido abdominal. En todos los pacientes que cumplan esos criterios se considera que la probabilidad de que tengan una coledocolititis es alta y por ende van directamente a CPR. Los pacientes que no cuentan con ningún predictor se considera que tienen menos de un 10% de riesgo de tener coledocolitiasis y pueden ser llevados a la colecistectomía sin hacer ningún estudio adicional de imagen. Y el grupo intermedio, que es un grupo que es bastante amplio, como van a ver,
Tiene alteraciones en la bioquímica hepática mayores de 55 años, que esto vamos a ver, la europea no lo utiliza, ahorita vamos a ver las diferencias entre una y otra, o dilatación de la vía biliar en el ultrasonido sin bilirrubina mayor de 4, ahora puede tener una bilirrubina en 3 y una dilatación del colédoco daría una riesgo intermedio o una probabilidad intermedia y ocuparía entonces estudios adicionales para determinar si tiene o no tiene una coledocolitiasis. Aquí en nuestro contexto lo principal que vamos a ver, lo principal que vamos a utilizar va a ser el ultrasonido endoscópico y la colangioresonancia, siendo la colangioresonancia muy rara vez, porque con un resonador es poco probable. Y aquí recordar que el ultrasonido tiene ventaja sobre la resonancia en litos de pequeño tamaño. Entonces, este es un escenario que vamos a encontrar frecuentemente y vamos a ocupar esta herramienta. Entonces es importante tener en cuenta que esos pacientes se necesita primero confirmar la coledocolitiasis. Con respecto a los criterios de la Sociedad Europea, pues vamos a ver que es muy similar. Se habla, bueno, en el contexto de un paciente con una colelitiasis sintomática, se le hacen laboratorios de ultrasonido y se determina la probabilidad de que tengan coledocolitiasis en el baja, media, intermedia y el alta, igual que en la americana. Sin embargo, aquí alta solo considera pacientes con colangitis diagnosticado o con un lito visible en el ultrasonido abdominal. ¿Okay? Aquí no consideramos la dilatación con elevación de bilirrubinas independientemente del nivel de la bilirrubina. Esos pacientes caerían todos aquí en el intermedio y necesitaría realizar ultrasonido. Esto probablemente engordaría un poquito más a este grupo. De ahí ya los pacientes se determina si tienen o no tienen la coledocolitiasis, se tratan respectivamente. Si tienen un bajo riesgo, directamente a la colecistectomía. Si tienen un alto riesgo, CPR preoperatoria, al igual que si se le encuentra la coledocolitiasis en el ultrasonido endoscópico. Pero como ven, no se toma la edad y la bilirrubina elevada más dilatación no da un alto riesgo en estos criterios. Ahora han habido varios estudios para la determinación eh, del desempeño de estos criterios en diferentes poblaciones y aquí hay una publicación muy interesante por este grupo que es de la India, el doctor Reddy, donde valoraron el desempeño de estos criterios en el contexto de una colecistitis aguda, que es algo que no es nada infrecuente. Y vemos que al menos fuera de este contexto, este es el desempeño que tiene, una sensibilidad de alrededor del 74%, y vean que están pues, en realidad muy similares, y una especificidad del 96%. Y acá la sensibilidad, a pesar de que se quitan algunas cosas de los criterios como vimos, no baja, y la especificidad más bien se mantiene un poco superior. Ellos refieren que al utilizar los criterios de la europea y de la americana en el contexto de una colecistitis aguda calculosa, el desempeño de los criterios cae mucho. La sensibilidad cae hasta un 60% en la americana, 62%, y en la europea es un 49.2%. La especificidad también se viene abajo en ambos, y bueno, en los grupos intermedios pues también hay afectación, hay un peor performance de los criterios. Entonces, ellos proponen eh, un modelo predictivo en ese escenario de colecistitis, en donde igual los laboratorios y el ultrasonido que se utilizó muchas veces para llegar al diagnóstico de la colecistitis se pueden utilizar también haciendo uso de este score, en donde ellos dan un punto si tienen fosfatasa alcalina arriba del límite superior de la normalidad. Se le da otro punto si hay dilatación del colédoco en el ultrasonido. Y se les quita un punto si además tienen una pancreatitis aguda coexistente. Recordemos que en la pancreatitis el lito se impacta usualmente muy distal, lo que quiere decir que es un lito en la mayoría de los casos pequeño y que tiende a migrar fácilmente. De hecho, los que más migran son los que tienen todavía vesícula in situ o los que tienen litos de menos de 8 milímetros. Eso ya es un estudio un poco viejo como el 80 y el resto. En esta propuesta ellos lo que dicen es que aproximadamente un 5% de los pacientes
van a ser llevados a colecistectomía a pesar de tener una coledocolitiasis, que creen ellos les parece una tasa aceptable, valorando la revisión de literatura. Sin embargo, hasta un 29% de los pacientes todavía irían a una CPR que va a ser plenamente diagnóstica. Y si lo comparan con la ASG, con los criterios de la ASG y con los criterios de la ESG, vemos que pues se comporta mejor, pero tampoco demasiado, ¿verdad? Eso me pareció como una valoración interesante de los criterios y quería que ustedes por lo menos la conocieran. Ahora, ¿qué otras recomendaciones la hace con respecto al manejo de la coledocolitiasis? Lo que hablamos del ultrasonido endoscópico, ¿verdad? Versus la colangioresonancia, pues en realidad se comportan ambos con una muy alta especificidad. Sin embargo, la sensibilidad en litros de menos de 5 milímetros es superior en el ultrasonido endoscópico. Pero ellos inclusive lo ponen independientemente ya con la expertise local y la preferencia del paciente y la disponibilidad. Con respecto a las pancreatitis biliares, ¿cuál es el rol de la CEPRE? Pues ellos recomiendan que no se realice la CPR urgente a menos de que existan estos escenarios: colangitis o una obstrucción biliar o coledocolitiasis documentada por ultrasonido usualmente, en la mayoría de los casos, pero que si haya una obstrucción franca. En esos escenarios sí recomiendan hacer la CPR urgente. En los pacientes con coledocols complicadas o grandes, nosotros utilizamos, y eso tal vez se da para una clase completa ya de lo que es CPR y el manejo de litiasis complicadas, nada más como para mencionarlo. Se puede utilizar la dilatación de la papila con un balón y eso se puede hacer tanto con esfinterotomía como sin esfinterotomía. La mayoría de las veces es una esfinterotomía pequeña y se realiza la dilatación con balón cuando el hito es más de 15 milímetros o tiene características de ser difícil de poder sacar. Pero bueno, eso es, como le digo, tiempo para otra clase. Con respecto al rol de la terapia intraductal en pacientes con litos grandes, pues sí se recomienda que la terapia intraductal o la terapia convencional con dilatación de la papila se utilicen en pacientes con coledocolitiasis grandes o complicadas, y eso obviamente va a depender de si se tienen disponibles los insumos para realizar. Las guías europeas, por su lado, con respecto al manejo de coledocolitiasis complicadas o difíciles, pues dan similares recomendaciones. Si vemos que hay un lito de más de 15 milímetros o múltiples, o presenta un conducto biliar común estrecho o angulado en la parte distal, entonces eso predice que probablemente la extracción únicamente con balón y canasta va a ser complicado, por lo cual se recomienda o utilizar dilatación transpapilar asociada a una esfinterotomía parcial. eh, y si en ese caso no se logra extraer, entonces ya ahí sí considerar la litotripsia mecánica o la litotripsia asistida por colangioscopía, como el SPIGLAS y las sondas electrohidráulicas, por ejemplo, o el láser, lo que tengas disponible. Si ya no se logra extraer o no están disponibles, entonces se puede colocar un stent plástico y referir a un centro que sí lo tenga, o darle chance en un siguiente momento, siguiente tiempo. Cada cuánto quitar los stents. Si se puso un stent en 3 a 6 meses para evitar infecciones, es lo mejor para hacer el intercambio o intentar de nuevo la extracción. Pero nunca dejarlos fijos porque tienen un alto riesgo de complicaciones en el mediano plazo. Y la se recomienda realizar la colecistectomía laparoscópica dentro de 2 semanas posterior a la CPR para evitar las tasas de conversión y el riesgo de eventos biliares recurrentes, con una recomendación que ponen fuerte y una calidad de evidencia moderada.
Ahora con los antibióticos, el CPR, pues la europea pone claramente que sugiere que no se coloquen de rutina antibióticos profilácticos para todas las CPRs, que es una recomendación débil con una calidad moderada de evidencia. Se recomienda que al menos se cubra a aquellos pacientes que tienen alto riesgo de retención de medio contraste, por ejemplo, que no vaya a lograrse un drenaje completo, o con los pacientes que se realiza colangioscopía, que sí en todos se ha demostrado beneficio. De hecho, ellos mencionan un metaanálisis de 9 RCTs en donde se vio que si se resuelve la obstrucción en el primer procedimiento, no hay ningún beneficio en disminuir la colangitis. Obviamente, un paciente que no tiene colangitis, ¿verdad? Previo, solo por el agregar los antibióticos profilácticos. Eso es algo muy importante, tal vez también para echarlo el saco nosotros de la práctica, que tenemos que tomar en cuenta. Y importante este anuncio: oleodocolitis en el embarazo. El manejo se recomienda la CPR. La CPR es segura y efectiva en mujeres embarazadas, obviamente por personas de mucha experiencia y tratando de disminuir la exposición a la radiación en el feto. Sabemos que si es en el primer trimestre está toda la organogénesis dándose y obviamente existen más riesgos de malformaciones, que la mamá tiene que ser siempre informada al respecto, y en el tercer trimestre hay mayor riesgo de parto pretérmino, pero de todas maneras, si le está indicado el tratamiento, es lo suficientemente seguro para que sea llevado a cabo. Lo ideal sería que fuera un segundo trimestre, ¿verdad? Pero no siempre podemos escoger eso. Ahora, llegando al último tema, aquí me disculpo porque tal vez llevamos bastante rato, pero creo que hay mucho que tomar en cuenta. Vamos a hablar de colangitis, que es básicamente, ustedes bien saben, una infección de los conductos biliares, resultado usualmente de la obstrucción de la vía biliar y la colonización bacteriana de la misma, y es usualmente la complicación más seria y letal de la enfermedad litiásica de la vía biliar. Es básicamente tener un absceso bajo presión, ¿verdad? El pus bajo presión en la vía biliar que fácilmente produce bacteremia y puede llevar a una septicemia de forma muy rápida. La vía básicamente es sucede, es como una manifestación de vía biliar colonizada que se obstruye. La estasis y la colonización bacteriana son aquí como los dos eventos necesarios. 85% de las colangitis son secundarias a litus, pero otras, por ejemplo, las neoplasias, las estrecheces biliares postraumáticas, que son casi universales, todos producen colangitis, así como parasitosis o anormalidades congénitas de la biliar también son causas de colangitis. Ahora, las neoplasias usualmente hacen una obstrucción muy completa y tienden a infectarse mucho menos. El lito puede hacer como un efecto de válvula donde se desprende y se vuelve a obstruir, y eso puede permitir algún reflujo de bacterias. De las bacterias más frecuentes, E. coli es la primera, también Klebsiella, Pseudomonas, Proteus o Enterococcus están relacionados a este tipo de infección. La clínica, pues como todos lo aprendimos en la escuela de medicina, la tríada de Charcot: fiebre, dolor de hipocondrio derecho, ictericia. Pero la tríada de Charcot tiene una muy alta especificidad, sin embargo tiene una muy baja sensibilidad, entonces no es aplicable para un uso, digamos, de criterios diagnósticos para una colangitis. Pueden haber signos peritoneales hasta un 15% de los casos, y ya cuando se asocia a hipotensión y confusión mental, es lo que se llama la pentada de Reynolds, y coexisten un 15% usualmente de los casos de colangitis y sugieren sepsis por gram negativos. Ahora, el diagnóstico de colangitis lo vamos a hacer utilizando los criterios diagnósticos de las guías de Tokio del 2018, 2013, porque no se cambiaron. Básicamente existen tres rubros: inflamación sistémica, colestasis y estudios de imagen. La inflamación sistémica, fiebre, escalofríos, ahí fiebre más de 38 por definición. Ahí a un lado le pongo los thresholds que ellos anotan en los documentos que ustedes van a leer. Alteraciones en laboratorios que nos sugieran respuesta inflamatoria sistémica, como una PCR elevada, por ejemplo, leucocitosis más de 10.000, menos de 4.000, en el caso, digamos, como parte de la respuesta inflamatoria, leucopenia.
colestasis, ya sea por ictericia clínica o elevación de bilirrubinas arriba de 2, o en laboratorios que sugieran una elevación de fatadas, AGT, un patrón colestásico de bilirrubinas. Y tercero, los estudios de imagen, que ya ahí puede ser una dilatación de la vía biliar o ya una evidencia de una etiología específica como una estenosis, una piedra, un stent, etc. Si tenemos uno de A y uno de B, o uno de A y uno de C, entonces tenemos un diagnóstico sospechoso, no definitivo. Para tener un diagnóstico definitivo ocuparíamos A, B y C. Ok, una vez que tenemos el diagnóstico hecho, vamos a establecer la severidad de esa colangitis. Entonces podemos dividirlos en grado 1, grado 2, grado 3, grado 1 siendo leve, 2 moderado y 3 severo. En el 3 vamos a tener un paciente donde hay un fallo orgánico secundario a sepsis. Ellos proponen esos criterios que ustedes ven ahí. En el grado 2 no hay fallo orgánico aún, pero es un paciente que está con una respuesta inflamatoria sistémica importante, con elevación de leucocitos o leucopenia, fiebre, donde puede haber ya también elevación de bilirrubina arriba de 5 o una hipolipominemia que aquí se marca como 70% del límite inferior de lo normal. De hecho, las guías lo siguen recomendando porque se ha visto que puede identificar a los pacientes que se benefician de un diagnóstico temprano para un drenaje biliar temprano. Esto basado en estos hallazgos, principalmente mortalidad 30 días, de acuerdo al momento en donde se drenó el paciente. Y vemos como en los pacientes con grado 2 hay una eh, disminución significativa, estadísticamente significativa, eh, no así en los grupos 1 y 3. Entonces, este grupo 2 es el que parece beneficiarse más del drenaje temprano. Aquí drenaje temprano mencionado como menos de 48 horas. Drenaje urgente sería menos de 24. Y aún así, en el drenaje urgente, si hacemos la distinción, también existe en esos pacientes una mejoría importante. Entonces, son pacientes que con respecto a mortalidad, que es obviamente de los endpoints primarios más importantes. Eh, de hecho, las guías europeas recomiendan en su última versión seguir utilizando la clasificación de severidad de las guías de Tokio. Y una vez establecido en la severidad del paciente, entonces eh, vamos a ver que el manejo de la colangitis ascendente gira en torno al drenaje biliar precoz y la administración de antimicrobianos. Eh, Usualmente en la mayoría de los casos del grado 1, por ejemplo, los antibióticos pueden ser más que suficientes y la mayoría de los pacientes no requieren drenaje biliar en primera instancia. Se debe considerar drenaje biliar si el paciente no responde al tratamiento inicial, y en estos pacientes se puede realizar el tratamiento de la etiología en el mismo momento del drenaje biliar, eh, más que todo cuando se trata de coledocolitiasis que sean tal vez sencillas de extraer. No hay contraindicaciones para no realizarlo. Ahora, el grado 2, los pacientes también van a recibir antibióticos y tratamiento de soporte. En este caso está indicado el drenaje biliar transhepático, percutáneo o endoscópico temprano. Eh, y si la etiología subyacente requiere tratamiento, también se puede tratar siempre y cuando se trate de una coledocolitiasis, donde se puede realizar la esfinterotomía y la extracción del lito en el mismo tiempo del drenaje. De ser litos complejos u otra causa, entonces se realiza solo el drenaje y en un segundo tiempo el tratamiento para la etiología. Y en los pacientes que tienen una severidad grave o, bueno, una severidad grado 3, como la condición del paciente puede deteriorarse muy rápidamente, es esencial una respuesta rápida que incluya manejo respiratorio, circulatorio, con intubación y soporte inotrópico, etc.
el drenaje biliar transhepático endoscópico o bueno, percutáneo o endoscópico debe realizarse lo antes posible. eh, ya una vez que el paciente esté estable, ¿verdad? Que haya mejorado con el tratamiento inicial, y si se requiere el tratamiento ya de una etiología subyacente, se debe de realizar una vez que el estado general del paciente haya mejorado. En estos casos no se trataría simplemente, por ejemplo, si se decide hacer un drenaje eh, por transpapilar, por CPR, sería colocar un stent y salir. Eh, en los casos donde tienen, por ejemplo, neoplasias también, es stent y salir y después vemos con qué trabajamos. Y esto pues básicamente un resumen de lo mismo que ya hemos hablado varias veces, ahí se los dejo, son como los checklists de ir ahí revisando que no se nos pase nada para hacer el diagnóstico, mejor la severidad y el abordaje según severidad. Y en estos días hace mucho énfasis en el traslado de los pacientes en caso de no tener las condiciones o los recursos para el drenaje biliar temprano. Eh, lo otro que es muy importante es esto que tengo aquí a la derecha, que es el timing para hacer la CP en pacientes con colangitis. Eh, Vean que aquí ellos ponen grado 1 dentro de 24 horas, grado 2 inmediatamente. Vean que en el europeo ellos por su lado ponen que en los casos severos tiene que ser tan pronto como sea posible y dentro de las 12 horas para pacientes con shock séptico. En los casos moderados, menos de 72 horas, dentro de 48 a 72 horas. Y en los leves es electiva la CPR. Esto sí cambia un poquito con respecto. Por su parte, las guías americanas con respecto al manejo de la colangitis sugieren la CPR sobre el drenaje percutáneo transhepático y sugieren que la CPR en pacientes con colangitis se realice en menos de 48 horas basados en un estudio de 4.570 pacientes con colangitis en los que se demostró una reducción de la mortalidad a los 30 días y el reingreso a los 30 días, aquellos pacientes en que se hizo CPR dentro de las primeras 48 horas al compararlos con aquellos en los que se le realizó luego de esto. También mencionan que los pacientes con colangitis severas, que ellos tampoco suponen una clasificación como tal, ni mencionan las guías de Tokio en esto, eh, que no responden, o sea, ellos basados en severos serían aquellos pacientes con shock séptico que no responden a la reanimación con líquidos. Retrasar la CEPRE está asociado con eventos adversos y se puede considerar realizarla en menos de 24 horas para este grupo en particular. Pero de nuevo, ellos no hacen uso, al menos oficial, de las guías de Tokio dentro de sus enunciados. Y finalmente, para pacientes con colangitis, sugieren que el drenaje biliar debe ser combinado con otras maniobras como la esfinterotomía y la resección o no, la extracción de los litos versus solo poner un stent. Eh, el drenaje sin esfinterotomía se puede considerar en los casos con alto riesgo de sangrado, por ejemplo, ya que es el único riesgo que se aumenta en ese escenario, ¿verdad? En el escenario de colangitis. Por lo demás, debería tratarse la causa de forma de mismo tiempo. Estos son un poquillo más agresivos, independientemente de la severidad del paciente. Recomiendan que se realice una vez la extracción del lito, de ser así posible, excepto, digo, aquellos los que tienen un alto riesgo de sangrado, eh, que es digamos, como lo que se vio que se aumentaba más el riesgo cuando se realizaba la esfinterotomía y la extracción de litos eran los sangrados. Entonces, pacientes con un riesgo de sangrado se puede evitar la esfinterotomía y nada más colocar un stent biliar para drenaje y listo. Eso con respecto a esas guías americanas. Ahora, con respecto al tratamiento de antibiótico de la colangitis, pues esto ya se los había puesto antes, ahí lo pueden revisar luego. Eh, Básicamente lo mismo, ¿verdad? En colangitis se recomienda de 4 a 7 días de tratamiento. No, a diferencia de la colecistitis, donde se podía suspender 24 horas después de que ya se había realizado la colecistectomía,
En estos casos usualmente se recomiendan periodos mayores de por lo menos 7 días de tratamiento y si son cocos gram positivos pues hasta 2 semanas. Eh, Aquí les pongo de nuevo la tabla de los antibióticos recomendados, pero de nuevo esto cambia mucho según eh, de las poblaciones y las resistencias bacterianas. Y bueno, yo creo que eso es lo que les traía. Muchísimas gracias por su atención. Espero que lo hayan aprovechado. Cualquier duda ahí nos vamos a estar viendo en la clase en vivo para discutir casitos interesantes, sacar dudas. Y de verdad, ojalá que espero que hayan aprendido. Eh, Perdón si se me extendió mucho. No traté, hice por todo lado para recortar, pero tampoco quería que quedara como muy escuetilla. Entonces, bueno, saludos y éxito, muchachos.